En esta clase vamos a hablar sobre operaciones lógicas y valores booleanos. En particular, en este notebook veremos cómo se implementan en Julia los valores de la lógica booleana verdadero y falso, así como las operaciones lógicas que estos nos permiten realizar. La mayoría de los lenguajes de programación tienen una implementación de lógica proposicional, esto es, una lógica bivalente donde los únicos dos valores posibles son verdadero y falso, con operaciones como negación, conjunción, disyunción, etc., las cuales se aplican a afirmaciones, que podemos definir como enunciados para los cuales se puede determinar sin ambigüedad si son verdaderos o falsos. Los valores de verdad de la lógica proposicional también son conocidos como valores booleanos. En Julia, estos valores están implementados mediante las keywords true y false. Vemos que aparecen en color verde, indicando que son palabras importantes para la semántica de Julia. Y si ejecutamos estas celdas, simplemente true nos devuelve el valor true e igualmente false nos devuelve false. Una de las ventajas de contar con estos dos valores de verdad es que pueden ser utilizados como salidas, output, para algunos operadores importantes, como veremos en la siguiente sección. El primer ejercicio de este notebook es que determinen qué tipo de datos son los valores true y false en Julia. Ahora hablemos sobre operadores lógicos. La lógica proposicional es extremadamente útil para construir circuitos lógicos, y estos son la base para la electrónica, que a su vez es la base de la informática. Por ende, tiene sentido que sea común hacer una implementación de lógica proposicional en lenguajes de programación. En Julia, los símbolos de exclamación, doble símbolo de ampersand y doble signo de línea vertical, también conocido en inglés como pipe, se utilizan para denotar las operaciones de negación, conjunción y disyunción respectivamente. Por ejemplo, aquí le estamos aplicando el operador de negación al valor false y el resultado es el valor true. Aquí estamos aplicando la operación de conjunción a dos valores true y obtenemos como resultado otro valor true. Y en la siguiente línea le estamos aplicando la operación de disyunción a los valores true y false, que nuevamente da como resultado true. ¿De acuerdo? El siguiente ejercicio es completar las siguientes tablas de verdad. Por si les hace falta refrescar un poco de lógica proposicional, bueno, pues revísenlo y digan, por ejemplo, si la expresión es true, ¿cuánto vale la negación? Si la expresión es false, ¿cuánto vale la negación? Y después, para estas distintas combinaciones de expresiones P y Q, ¿cuánto vale la conjunción P y Q? Y similarmente, para esos mismos valores de estas expresiones, ¿cuál es el valor de la conjunción P o Q? Es importante notar que esta conjunción no es excluyente. El siguiente ejercicio es obtener el valor false como salida en cada una de las celdas de código anteriores que contienen operaciones lógicas, modificando solo un valor en cada celda. Y para hacer esto, les va a servir haber hecho el ejercicio anterior de las tablas de valores de verdad. Aquí le voy a poner tablas de valores de verdad. ¿De acuerdo? Entonces, modifiquen solo una cosa de esta expresión para obtener como resultado false, una cosa de esta expresión para tener como resultado false y una cosa de esta expresión para tener como resultado false. Es posible hacerlo de esta forma
y se verá claro cuando hayan hecho sus tablas de valores de verdad. Siguiendo, podemos utilizar paréntesis para englobar algunas afirmaciones y así formar afirmaciones más complejas, igual a como lo hacemos con las expresiones matemáticas. Por ejemplo, aquí tengo una expresión que es primero negación de true, es decir, false, y luego la conjunción de true con false, que como uno de ellos es verdadero, toda la expresión es verdadera. Luego tenemos una conjunción de una expresión que da como resultado falso y verdadero, pues esperamos que como resultado nos dé falso y efectivamente ese es el valor resultante de esta operación. El operador de conjunción, doble símbolo ampersand, tiene una precedencia mayor que el de disyunción. Es decir, si escribimos una expresión sin paréntesis que contenga a ambos operadores, al evaluar la expresión se resolverán primero las operaciones de conjunción y después las de disyunción, como se observa ejecutando las siguientes tres celdas. Vamos a ejecutarlas. Bien. En la primera, observamos que primero estamos pidiendo que se resuelva la expresión falso o verdadero, que da como resultado verdadero, y después se evalúa la operación falso y verdadero, lo que da como resultado falso. Aquí estamos asociando los valores de diferente forma para realizar primero la operación de conjunción. Entonces falso y falso es verdadero y verdadero o verdadero es verdadero. Y finalmente vemos que si quitamos todas las expresiones, todos los paréntesis de las expresiones, obtenemos el mismo valor que cuando pedimos explícitamente que se resolviera primero la operación de conjunción y después se pasara a hacer la de disyunción. Entonces esto es lo que significa que el operador de conjunción tenga mayor precedencia que el de disyunción. Como de costumbre, es altamente recomendable usar paréntesis al escribir expresiones con varios operadores, pues así no tenemos que recordar la precedencia de todos los operadores y además las expresiones son más claras y fáciles de leer. El uso correcto del espaciado también ayuda en este último punto, en la legibilidad. Entonces, está bien conocer la precedencia y la asociatividad de operadores, pero esas pueden variar entre diferentes lenguajes de programación. Entonces, en general, no es bueno apostarle a la memoria y recordar y pensar que cada vez que veremos una expresión con un montón de operadores distintos, vamos a recordar bien cuál es la precedencia. Y en ese caso, a veces es bueno poner como auxilio algunos paréntesis para aclarar algunas cosas. Igual se nos puede pasar la mano y tener una expresión repleta de paréntesis que también sea muy difícil de leer. La idea es encontrar el punto medio. Ahora hablaremos sobre operadores de comparación. Los símbolos mayor que, menor que, mayor que seguido del de igualdad y menor que seguido del de igualdad se utilizan para evaluar ordenación y corresponden a las desigualdades matemáticas mayor que, menor que, mayor o igual que y menor o igual que, respectivamente. Por ejemplo, 5 mayor que 2. ¿Esto es verdadero o es falso? Pues es verdadero y por lo tanto el resultado es true. Similarmente, 7 menor que 1 es falso y por lo tanto el resultado es false. 4 mayor o igual a 3 es verdadero y 6 menor o igual a 6 también es verdadero. ¿De acuerdo? Entonces, estos 4 de aquí son operadores de comparación llamados particularmente operadores de ordenación. ¿Y para qué nos sirvieron los valores booleanos? Bueno, en este caso los valores booleanos no fueron usados como entrada de los operadores, pero sí como salida. ¿De acuerdo?
Entonces aquí vemos una diferencia entre los operadores de lógica proposicional, negación, conjunción y disyunción, que toman como entrada valores booleanos y devuelven como salida valores booleanos, y los operadores de comparación, que pueden tomar como entrada valores numéricos, pero siempre dan como salida valores booleanos. Los otros operadores de comparación, que no son de ordenación, son este de doble símbolo de igualdad y este de exclamación seguido de igualdad, que evalúan igualdad o diferencia respectivamente. Por ejemplo, 7 es igual a 3. No, por eso obtenemos falso. 5 es diferente de 4. Sí, y por eso obtenemos verdadero. A grosso modo, podemos imaginar que estos símbolos, el de doble igualdad y el de exclamación seguido de igualdad, representan las frases es igual a y no es igual a o es distinto de, respectivamente. Por ejemplo, podemos leer esta expresión de aquí como 5 no es igual a 4, lo cual es verdadero, por eso se evalúa a true. O equivalentemente como 5 es distinto de 4, lo cual también se evalúa a true. Una nota importante es que tal vez para este momento estés pensando, ¿por qué los operadores lógicos de conjunción, disyunción e igualdad utilizan símbolos dobles? Respectivamente doble ampersand, doble pipe y doble símbolo de igual. La razón es que en Julia los símbolos de ampersand solito, pipe solito e igualdad solito están reservados para otros operadores. De hecho, en el notebook anterior 1.4, variables constantes y funciones.ipynotebook, ya hemos visto que el símbolo de igualdad corresponde al operador de asignación, que sirve para definir variables, constantes y funciones. Es muy importante recordar este detalle al hacer operaciones lógicas. ¿De acuerdo? Entonces, no se vayan a confundir entre asignaciones y evaluaciones de igualdad. Las asignaciones son con un solo símbolo de igual y las evaluaciones de igualdad son con dos símbolos de igual. Similarmente, la conjunción y la disyunción se realiza con doble ampersand y doble pipe, respectivamente. Los operadores de comparación, los primeros 4 de ordenación y los de igualdad o diferencia, tienen menor precedencia que los operadores aritméticos, vistos en el Notebook 1.1, operadores aritméticos y tipos de datos numéricos.ipynotebook, por lo que también nos sirven para comparar expresiones que se evalúen a números, como en los ejemplos siguientes. 8 más 1 es mayor que 8 menos 1. Por supuesto que sí. Por eso, la evaluación de toda esta expresión es true. Primero se resuelven las operaciones aritméticas, dado que esos operadores tienen mayor precedencia. Entonces esto se resuelve a 9, esto se resuelve a 7, y luego se evalúa 9 mayor que 7, sí, resultando en este valor booleano de salida. Aquí, por ejemplo, tenemos 3 a la segunda potencia es menor o igual a 3 multiplicado por 2. Esto es falso. La primera parte se resuelve a 9 y la segunda parte se resuelve a 6 y entonces se evalúa 9 es menor o igual a 6. Pues no, 9 es mayor que 6 y por lo tanto tenemos falso como resultado. Aquí 4 entre 6 es distinto de 6 entre 4. Pues esto es cierto y por eso obtenemos el valor true. Adicionalmente, los operadores de comparación también funcionan con valores booleanos. Por ejemplo, true es distinto de true, pues esto es falso. Falso es igual a falso, esto es verdadero. En el caso particular de los operadores de ordenación, el valor true se considera como 1 y el valor false como 0.
O más generalmente, el valor true se considera mayor que false y distinto de false. Entonces, por ejemplo, true mayor que false se evalúa a verdadero. Aquí va una observación importante sobre la sintaxis de Julia. No es necesario dejar espacio entre los valores, booleanos o numéricos, y los operadores. Por ejemplo, 6 menor o igual a 6 evalúa a lo mismo que 6 espacio menor o igual espacio 6. Sin embargo, poner un espacio en medio de operadores con más de un símbolo nos generará un error, pues esto hará que Julia interprete ambos símbolos por separado, causando la mayoría del tiempo que lo que hayamos escrito no tenga sentido. Y pues queda como ejercicio moral verificar ambas observaciones experimentalmente. Como recursos complementarios queda la página de Wikipedia sobre lógica proposicional, para quienes tengan que repasar un poquito al respecto, y el manual de Julia sobre operadores booleanos, para quienes quieran investigar un poquito más sobre las cosas que se pueden hacer con este tipo de operadores, y un par de operadores más particulares que no vimos en esta clase porque no nos servirán durante el curso, pero que existen y están implementados en Julia.